Bueno, estamos con Antonio González Terol, alcalde de Boadilla y candidato del Partido Popular a la alcaldía de nuevo. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. En primer lugar, bueno, estamos a pocos días de las elecciones. Me gustaría que hiciera un balance general de... Bueno, pues yo creo que estos han sido los 4 años del resurgimiento de Boadilla del Monte. En términos económicos hay que recordar que hemos logrado suprimir la deuda municipal. Había una deuda de 30 millones de euros en el año 2011 que yo he dejado en cero en el año 2015. 0 euros es la deuda por habitante. Además, esto lo hemos hecho compatible con pasar de tener un déficit de 1,6 millones de euros al año en el año 2010, y eso fue lo que yo me encontré en 2011 sobre la mesa, a dar superávit durante 4 años consecutivos. El último año, el 2014, con un superávit del entorno de los 9,3 millones de euros. El pago a proveedores, que es importantísimo para que las empresas que dan servicios al ayuntamiento cobren en tiempo y forma. Cobraban en 122 días cuando yo llegué a la alcaldía, ahora cobran en 30 días e incluso algún mes en menos días. En 28,8 días hemos llegado a dejar el pago medio a proveedores. Pero no solo eso, en términos de empleo y por tanto de economía local, la tasa de desempleo en el año 2011 rondaba el 7% y hoy está en el entorno del 6%, casi un punto menos de tasa de desempleo. Casi 300 personas han encontrado empleo a lo largo de estos años en Boadilla del Monte y en concreto en el último año prácticamente el 70% de estos nuevos empleos se han creado en el último año. Por tanto, parece que las políticas de reactivación que se han puesto en marcha a nivel municipal, a nivel regional y a nivel estatal han revertido en que un municipio con una tasa de desempleo ejemplar haya podido incluso mejorarla. En términos políticos, yo creo que Boadilla salía en los periódicos por cosas que todos denostamos y criticamos, y hoy sale por tener un magnífico palacio, por tener unos jardines, por tener magníficas instalaciones deportivas, por tener un monte al que visitan muchísimos municipios de otros pueblos del alrededor de Boadilla del Monte, y además tener un municipio que yo creo que está cohesionado en torno a la sociedad civil que lo vertebra. En ese cambio, Antonio, de estos 4 años, me gustaría ir hablando un poquito aspecto por aspecto. El primero que ha mencionado usted ha sido el aspecto económico, ¿no? Lo de la deuda de pasar de 30 millones a 0. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido eso posible? O sea, ¿ha sido un milagro o es que antes había un despilfarro tal que ahora una buena gestión lo ha hecho posible? Bueno, yo creo que lo primero es la aplicación de la ortodoxia empresarial a la administración pública. Yo antes de entrar en todo esto de la cosa pública, estuve en la empresa privada. Allí el cumplimiento de objetivos era doblemente premiado si además se hacía un coste reducido. ¿Qué hemos hecho? Renegociar contratos, por ejemplo. 25 grandes contratos, manteniendo la calidad de los servicios, manteniendo la frecuencia, por ejemplo, de recogida de las basuras, con nuevos equipos, pero a precios actuales del año 2012 en este caso. Hemos conseguido solo en el contrato de basuras, dentro de esos 25 contratos, un ahorro de casi 1 millón de euros al año, menos con respecto a lo que se venía pagando. Eso en un contrato que va a vivir durante 12 o 14 años puede suponer el ahorro de hasta 14 millones de euros a lo largo de 14 años de vida del contrato. Pero no solo eso, pongo siempre los mismos ejemplos, pero es que son muy significativos. El alquiler de los vehículos de la policía municipal se ha logrado formalizar ese contrato de renting por un 20% menos de lo que venía costando el tener vehículos de policía, y además con la capacidad de poder renovar esa flota cada 4 años, como digo, con un coste un 20% inferior al coste natural que venía sufragándose desde las arcas municipales, recortando sueldos, reduciendo un 30% de cargos de confianza, que por cierto en esta legislatura, con la aplicación de la nueva ley del Gobierno de la Nación, quedará reducido a 7, o el haberme reducido yo con respecto al denostado exalcalde de Boadilla del Monte, un 8% el sueldo, o el haber amortizado 40 plazas de funcionarios que yo creo que eran innecesarias, que no estaban ocupadas en ese momento por nadie, pero que es verdad que nos obligaba a dotar casi 2 millones de euros más en sueldos al año en el capítulo 1 del ayuntamiento, y que hemos amortizado porque considero que son innecesarias, y se ha demostrado que el ayuntamiento funciona igual o mejor con menos gente. La puesta en marcha de la administración electrónica, que ha permitido ahorrar hasta 2 millones de folios, 2 millones de folios al año menos, que por tanto es un menor coste, gasto corriente para el ayuntamiento, que actualmente lo que hace es tener un documento electrónico que circula de ordenador a ordenador y además en tiempo real, lo cual reduce los tiempos de pago de facturas, por ejemplo, o los tiempos que tiene que dedicar un ciudadano para venir al ayuntamiento, que ahora cada vez es menos necesario venir al ayuntamiento porque uno puede hacer los trámites por internet, pero que además repercute en un menor coste también para la administración. Estos son algunos ejemplos.
De cara a los ingresos, que quizá es el ingreso y enfocado al vecino, que quizá es el que más le llama la atención, es el IBI, ¿no? El impuesto que más ingresos genera al ayuntamiento, que es por un lado una de las críticas que le hace la oposición y por otro lado lo que le ha provocado usted peleas con el gobierno central por intentar que lo bajaran. Cuando presentó los presupuestos en marzo, afirmó que si el Ministerio de Economía lo permitía, en 2016 se produciría una bajada general de 0,5 a 0,4. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Cómo está la situación? Esto lo define la Ley General de Presupuestos del Estado. La Ley General de Presupuestos yo calculo que se presentará allá por el mes de septiembre u octubre, más o menos en el tiempo en el que nosotros tenemos que elaborar nuestro presupuesto para el año 2016. Desde luego, la restricción puesta por el Ministerio de Hacienda se supone que acaba en el año 2015. Por tanto, ¿cuál es mi compromiso? Que si el Ministerio lo permite, bajamos inmediatamente los impuestos. Si no lo permite, trataremos de seguir luchando de poder hacerlo, pero desde luego el compromiso nuestro es si nos dejan hacerlo. ¿Por qué? Porque bajar el 20% el IBI solo supone 3,5 millones menos de ingresos para el ayuntamiento. Teniendo en cuenta que el último año hemos dado un superávit de 9,3 millones de euros, se lo podría permitir. Nos lo podríamos permitir sin condicionar la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Y además hay que recordar una cosa, como hemos amortizado la deuda 12 años antes de lo previsto, los 2.200.000 euros que yo tenía que colocar en el presupuesto todos los años para amortizar ese crédito hasta el año 2027, ya no lo tengo que poner en el presupuesto, con lo cual no solamente es que recorte los ingresos, sino que ya también voy a recortar la parte que invertía en devolver ese crédito, esa deuda financiera. Por tanto, actuando desde esos dos factores, es relativamente sencillo que el ayuntamiento se lo pueda permitir.